Bienvenida, Olga, qué bueno que esté en nuestro programa y gracias por la paciencia de esperarnos. No, muchas gracias por la invitación y no, estuvo muy interesante la charla, así que agradecida porque necesitamos difundir también esto que estamos organizando en apoyo al pueblo argentino, así que se agradece siempre el espacio. Bueno, gracias a ti y empecemos. Cuéntanos primero, ¿qué es Fuerza 18 de Octubre? Es una organización política en la que milito junto a otros compañeros que venían teniendo una experiencia militante en otras organizaciones, pero que les agarró la revuelta como medio desarticulados y bueno, evidentemente lo que significó la rebelión que se inicia el 18 de octubre del 2019 puso sobre la mesa la necesidad de construir organización, de ponerse a pensar una salida y construir una alternativa política que necesitamos como clase trabajadora. Entonces surge a partir de esa inquietud y bueno, de la necesidad de organizarse y darle una perspectiva a todo ese proceso político que se inicia el 18 de octubre del 2019. Mira, para que nuestra audiencia vaya conociendo a Fuerza 18 de octubre, te vamos a hacer una pregunta que está un poquito pasada, pero que creo que va a ser importante un poquito para que se ubiquen. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de salida el 17 de diciembre? Nosotros llamamos a votar en contra, considerando que, bueno, que era el segundo capítulo de un operativo constituyente que desde el pacto del 15 de noviembre intentó darle un desvío institucional a toda la crisis política que se abre con las movilizaciones de masa, o sea, con todo el pueblo chileno movilizado por los derechos sistemáticamente negados en toda la democracia pactada y heredada de la dictadura, con todo su régimen, pero también como una forma de cuestionamiento general a todo ese régimen político que no solo negó derechos, sino que bueno, fue garante justamente de un régimen de saqueo, de explotación, y bueno, desde ese lugar nosotros consideramos que todo ese proceso tenía ese objetivo político. Todo el proceso constituyente tenía ese objetivo político de desviar y clausurar por arriba lo que los pueblos iniciaron movilizados desde abajo. Obviamente sin dar ninguna respuesta, nosotros ya para el plebiscito anterior consideramos que el texto no tocaba esa matriz neoliberal de la Constitución de Jaime Guzmán. En ese momento habíamos llamado a anular y obviamente en este caso, en el último plebiscito, o sea, el plebiscito de salida del segundo proceso constituyente, había que rechazar, o sea, había que cortar de plano esta tentativa de instaurar un régimen aún más explotador, o sea, de una reafirmación reaccionaria de todo lo que se heredó de la dictadura de Pinochet. Así que nuestra posición fue en el primero anular y en el segundo votar en contra. Considerando además que, o sea, no era, eso significaba, o sea, un rechazo de un nuevo proyecto constituyente significaba un fracaso de todos los partidos del régimen, porque obviamente quedábamos en la misma posición que estaba el gobierno de Gabriel Boric, pero nosotros decíamos, bueno, esta es una posición del gobierno oportunista en la medida que ellos fueron impulsores. El propio Gabriel Boric fue impulsor del segundo acuerdo para el fraude y el engendro constituyente que dirigieron finalmente los republicanos, y a última hora, como no querían tener una nueva derrota y como salió toda una porquería que aún más reaccionaria, quisieron lavarse las manos llamando a votar en contra. Nosotros denunciamos ese oportunismo y consideramos que más allá de que se las estaba, o sea, el triunfo del en contra les estaba un golpe a la derecha y sobre todo a la ultraderecha de republicanos que dirigió el proceso, tampoco podía significar eso un triunfo para el gobierno, aunque le daba cierto respiro y cierta posibilidad de retomar la iniciativa política, pero en definitiva era un fracaso de todos estos partidos que
que intentaron clausurar la crisis política, el proceso político que se abre y la crisis política que aún sigue vigente, porque, bueno, no les resultó su operativo de desvío y de clausura de todo ese proceso. Correcto. Sí, nosotros acá siguiendo el proceso de este último plebiscito, nos queda perfectamente claro que de no haber mediado la presión y la actitud de los republicanos y hubiésemos tenido al frente la propuesta de la comisión de expertos, hubiese estado la derecha y el gobierno votando a favor todos juntos, ¿no? Tranquilamente, sin que se les moviera un pelo. Pero bueno, no le salió bien. Se viene un año especial. Lo intentaron hasta el final, o sea, lo intentaron, ellos necesitaban una constitución firmada con la foto de Boric y Kast para como darle un cierre, pero lo intentaron hasta el final, bueno, no les resultó y a última hora el gobierno intentó lavarse las manos y no acumularse una nueva derrota también. Perfecto. Oye, tenemos un año electoral, ¿no? Es un año importante desde ese punto de vista. Y seguramente van a intentar hacer lo mismo de siempre, van a seguirse reproduciendo y lo más probable que, y lo veíamos acá hace, ¿cuánto? Finales del año pasado, ¿sí? Que probablemente hay una tentativa del sector del gobierno de ordenar todo lo que está hacia la izquierda, disciplinarlo con el cuento de esto de parar la derecha y lo de siempre. ¿Cómo ven ustedes este proceso este año? Sí, o sea, primero decir que el fortalecimiento de la derecha después de haber culminado, o sea, de haber tenido un gobierno que fue fuertemente cuestionado y que prácticamente cae, que no cayó el gobierno de Piñera por los recursos políticos para salvarlo que puso el propio oficialismo hoy en día. Bueno, todo eso... ¿Cómo venía la pregunta, perdón? ¿Cómo vemos este proceso ahora, no? Sí, ¿cómo ven el año? Sí, en el sentido... Bueno, obviamente que la salida de la crisis, o sea, la salida de la crisis no solo tenía por un lado el operativo constituyente, sino que además vino con un calendario muy nutrido de elecciones. O sea, la crisis que se abre con la rebelión de octubre da lugar, o sea, ellos quisieron salvar al régimen y en cierta medida lo han logrado, aunque no han logrado estabilizarlo aún, con el proceso constituyente y con un recambio del personal político que estaba fuertemente cuestionado por la gente en las calles. Por eso el calendario de elecciones tan nutrido, tantas elecciones que tuvimos en este año, y bueno, es como, y todo este proceso era como, iban de la mano, ¿no? O sea, porque a su vez... el proceso constituyente, si le salía según los planes a los republicanos, le iba a servir como una plataforma para estar mejor posicionados de cara a las elecciones de este año y en última instancia las elecciones presidenciales, ¿no? Como una propuesta de relevo del actual gobierno. Así que bueno, yo creo que todos estos 4 años, desde la rebelión hasta ahora, con toda esta experiencia política, por un lado constituyente y por todo este calendario de elecciones, ha tenido un valor muy pedagógico para los luchadores, activistas, militantes y para la clase obrera en general, porque lo que quedó en evidencia es que los derechos que han sido reclamados en todo este tiempo y que confluyeron en un cuestionamiento a todo el régimen en la rebelión, todos esos derechos no recibieron respuesta, no iban a recibir respuesta por la vía de un proceso constituyente y tampoco por los partidos, por los distintos gobiernos. Bueno, la gran decepción que trae aparejado este gobierno que se presentaba como un gobierno de las grandes transformaciones y que venía a garantizar derechos y lo único que hizo fue reforzar el aparato represivo del Estado y terminar acordando con las burguesías todo tipo de beneficios. Entonces,
pensar por ahí las conclusiones políticas que tenemos que sacar las y los trabajadores de la necesidad de tomar las tareas políticas que implican organizar la lucha para conquistar estos derechos que ya quedan claros, que no va a venir de la mano de procesos constituyentes amañados y diseñados por este personal político que siempre los negó, y tampoco va a venir de la mano de ningún gobierno, porque todos están aliados, son gobiernos que representan en definitiva los intereses de los dueños de Chile. Bueno, vámonos un poquito a hablar sobre Argentina. ¿Cómo ven ustedes el triunfo de Milei y su plan motosierra? Bueno, antes de hablar de un triunfo de Milei, lo que hay que decir es que lo que hubo es una derrota del peronismo, una derrota en términos históricos, o sea, la peor derrota en todo este tiempo. Entonces, caracterizar primero eso, porque Milei no, más allá de que era un fenómeno que muy reciente, o sea, él llega a ser diputado en el 2021 y termina siendo presidente en el 2023 sin tener una estructura política en un país, además, que es súper necesario tener una estructuración política partidaria porque es un país federal. Bueno, sin tener nada de eso, llega, pero principalmente como a partir de una derrota histórica del peronismo. Y también como, o sea, es fruto de una gran frustración y de un enojo de las mayorías trabajadoras, en el sentido de que venimos de por lo menos 8 años de gobiernos que se plantean como la solución y el relevo, la solución al gobierno anterior. O sea, bueno, Macri llega en el 2015 diciendo que se iba a terminar la corrupción, que prometiendo pobreza cero, que se iba a terminar con la inflación. Bueno, termina con más pobres, más inflación y con un montón de negociados de él y sus amigos empresarios que quedaron a la vista. Después, la alternativa esa, vuelve el peronismo con una nueva conformación en su coalición, o sea, juntando a todos los que, principalmente a Massa, que empezó a jugar por fuera del peronismo. Bueno, llegan todos juntos prometiendo que iban a llenar la heladera, que se iba a terminar la inflación, que se iba a terminar la pobreza. Se va duplicando la pobreza, duplicando los índices de inflación y, sobre todo, rescatando la deuda criminal que había adquirido el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Desde el lado de los trabajadores de la izquierda argentina siempre se denunció que no había que reconocer, no había que darle legitimidad y legalidad a esa deuda, que era fraudulenta, que era ilegítima, que era ilegal porque ni siquiera cumplió con los requisitos mínimos para haber pasado por el Congreso, por ejemplo. Y sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y Massa terminó legitimando eso, llevando una política adelante de empobrecimiento, de ajuste al servicio del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que la frustración de estos dos, sí. Sí, Olga, mira, un poquito para que nuestros auditores puedan entender. Nosotros en Chile hay deuda externa, se le paga al Fondo Monetario Internacional, como todos los países latinoamericanos, pero la presión que tiene sobre la economía no es equivalente a la que tienen países como Argentina. Para poder entender por qué esto de pagar la deuda externa es tan importante para los trabajadores y los sectores populares, ¿qué significa eso? ¿Cómo se siente en lo cotidiano un problema como ese? Bueno, Argentina tiene un problema de generación de recursos, y cuando la plata no alcanza y todos los recursos que llegan al país por las cuestiones estratégicas, bueno, por el petróleo, bueno, todos los recursos que genera el país, todas las riquezas se ponen finalmente para pagar una deuda. Bueno, eso no va para educación, no va para salud, no va para todo, para garantizar las necesidades del pueblo trabajador. Esto lleva de la mano, a su vez, o sea, por el reclamo de ciertos sectores, y sobre todo los sectores exportadores, de
devaluar la moneda. La moneda argentina, el peso argentino, ha sido sistemáticamente destruida por estos gobiernos, y la devaluación se convierte en inflación y licuación de los recursos de las familias trabajadoras, que tienen que afrontar un mayor costo de vida con ingresos que van en muchos casos muy por detrás de la inflación, o directamente, como ahora, están congelados. Entonces, bueno, se traduce, hay una línea directa en que, bueno, no va a haber plata para asistencia a los comedores, por ejemplo, populares que llevan adelante los movimientos piqueteros, porque esa plata está para el Fondo Monetario Internacional. No se achica el presupuesto de educación porque hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, cuando nos dicen no hay plata, bueno, siempre la respuesta es sí hay plata. El tema es que la plata se fue para pagarle a los buitres del fondo, en una deuda completamente ilegítima, ilegal. El FMI le otorga al gobierno de Macri el mayor préstamo de su historia, o sea, y contraviniendo las propias las propias normas de su estatuto, porque era obvio que Argentina no estaba en condiciones de pagar semejante préstamo. Por supuesto que sabemos que los organismos como el Fondo Monetario Internacional no es que son bancos, no es que su negocio es prestar plata para recibir un interés. Esto funciona como una herramienta del imperialismo de sometimiento, porque al aceptar las plata del Fondo Monetario Internacional empiezan los condicionamientos y empieza a hacer un gobierno del FMI, o sea, es una pérdida de soberanía completa, porque vienen los funcionarios, te dicen no, este presupuesto no, acá hay que ajustar allá, hay que ajustar acá, hay que sincerar el precio, el valor del peso, es decir, exigen devaluación, exigen la baja del subsidio de las tarifas de servicios públicos, exigen una reforma jubilatoria, es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, una reforma laboral que Macri intentó llevarla y no pudo. Entonces, las implicancias de deudas contraídas con estos organismos internacionales son en todos los planos. Como nación, una pérdida completa de soberanía al pueblo, como una afectación directa a sus derechos, en términos una afectación a la moneda, o sea, y la posibilidad, obviamente, de desembarcar e intervenir directamente con sus propios intereses. A ver, el litio, el petróleo, las riquezas, las cuestiones naturales. Argentina es un país grande, con muchos recursos naturales. Bueno, en todo eso tienen puestos los ojos estos organismos del imperialismo a la hora, esta es la funcionalidad política, estos son los Correcto. intereses que representan estos organismos. Claro, usan la deuda como un instrumento de extorsión, o sea, te prestan y después te cobran, pero además te dicen cómo llevar adelante tu casa, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí. Bueno, hoy en día... Claro, es una herramienta de sometimiento. Correcto. Hoy en día nos damos cuenta de que estamos ante una contundente respuesta de la clase trabajadora con los planes de Milei. ¿Cómo ven el paro del 24 de enero que llaman la CGT y la CTA en Argentina? Sí, bueno, lo que se espera de este paro es que sea un hito en términos de una primera respuesta contundente. Bueno, depende de qué lado, o sea, la CGT está dirigida, o sea, la Confederación General del Trabajo en Argentina está dirigida por una burocracia sindical peronista, que ha sido también responsable en gran medida de la situación lamentable y la pérdida en términos nominales de los salarios de los trabajadores, porque no hizo una sola medida de fuerza en el gobierno anterior, que terminó con un 140% de inflación. Entonces, pero bueno, evidentemente, ante semejante ataque, porque el gobierno de Milei lleva adelante
las patas de este ataque contra la clase trabajadora tiene 3 patas. Por un lado, el plan motosierra, que implicó una devaluación de 118% de la moneda, con lo que eso implica, con la inflación, que ahora es del 200%, con una inflación 30% mensual, es una locura, las cosas no tienen precio, y sin considerar un ajuste de los salarios de los trabajadores o de los que cobran, de los trabajadores. Entonces, está por este lado un ataque directo, o sea, los trabajadores con estas medidas han perdido un 25%, un 25 a 30% de sus ingresos se licuaron. Después está el decreto de necesidad y urgencia, que es una facultad que le acuerda a la Constitución y que está reglada por una norma que tiene el presidente de dictar una norma, porque, bueno, las normas las dictan los poderes legislativos. En principio el Poder Ejecutivo no podría hacerlo, pero tiene esta facultad excepcional. Pero esta facultad no se da en cualquier condición, justamente tienen que ser de necesidad y urgencia, por ejemplo, una catástrofe, que con este decreto estamos claros que no es ni de necesidad ni de urgencia. Con este decreto, Milei pretende reformar 366 leyes, todo el régimen jurídico de todas las ramas, con lo cual lo que busca es, en principio, una liberalización de la economía, un proceso de privatización, etcétera. Y la tercer pata de este ataque del gobierno de Milei contra los trabajadores y complementaria al DNU, es la ley ómnibus que se está discutiendo en el Congreso, donde también es un avance, es una reforma laboral, es una reforma en términos penales de agravamiento de la cuestión represiva, es una reforma del Estado para justamente llevar adelante un proceso de privatización y de retiro del Estado. O sea, también abarca diversos de privatizaciones de empresas, YPF, el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, sí, frente a este ataque, la primera respuesta fue, la respuesta del pueblo argentino fue prácticamente inmediata. Sí, si bien, la misma noche, ¿no? El 20 de diciembre. Claro, Milei asume el 10 de diciembre y el 20 estaba convocada una marcha que se hace todos los años, una marcha que es protagonizada por el movimiento piquetero, sobre todo el que no es oficialista, el que está dirigido por la izquierda, que los piqueteros son como los desocupados, o sea, los desocupados organizados. Esta marcha se hace todos los días en conmemoración a una marcha donde se asesinaron a 2 luchadores en el 2012, Costequi y Santillán. Bueno, como todos los años se iba a hacer, pero claro, semejante ajuste requiere una pata represiva, y ahí es cuando el gobierno anuncia días previos para evitar esa movilización el protocolo antipiquetes. Se hace esa marcha, se logra hacer con una determinación muy importante de sus protagonistas, porque el despliegue represivo fue muy impresionante, a niveles que capaz acá capaz que está más naturalizado, pero en Argentina sí, era una eso cosa te iba a que... decir. Sí. De repente uno ve el despliegue y lo de Chile es Israel, ¿no? es así sí, de no, grande, así de gente. Sí, acá son... Sí, acá el respeto a las libertades democráticas y el derecho de protesta no existe, y no se puede marchar. Bueno, allá dentro de todo es una cosa que el pueblo argentino logró defender, la posibilidad de manifestarse, y bueno, era un desafío muy importante que esa movilización del 20 de diciembre salió, y después, post-movilización y post-despliegue de todo ese aparato represivo, anuncia el DNU, con unas medidas terribles, o sea, la privatización de los clubes, convertirlos en sociedades anónimas, deportivas, sí. Un desastre completo, y la respuesta fue inmediata, o sea, después de esa marcha, que ese rol importante que juega la izquierda y sobre el movimiento piquetero, y sobre todo el dirigido por la izquierda, de tensar esa situación, de poner en evidencia que
era imposible ceder a las presiones represivas. Bueno, a la noche quedó totalmente desautorizado, ya en la mañana, pero también a la noche, el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, porque la gente salió a cacerolear como una respuesta, sobre todo la cacerola como está como simbólicamente relacionada a una forma de protesta de los sectores más bien medios, ¿no? O sea, los desocupados con los piquetes, que son con los cortes de ruta, y las cacerolas de los sectores medios. La lucha de piquete y cacerola que se dio en el 2001 fue lo que determinó la salida en helicóptero, la caída del gobierno de la Rúa. Entonces no era menor que a 10 días de asumir, Milei tenga piquetes y cacerolas, sí, y como una respuesta inmediata. Ahí eso significó que la burocracia sindical que dirige la CGT se reuniera, porque bueno, acá se pierde las indemnizaciones, bueno, todas las conquistas de la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado en décadas, todos los derechos, el derecho a huelga, o sea, una reforma completamente reaccionaria de los derechos laborales. Bueno, la presión de las bases de la situación llevó a una primera marcha a tribunales, o sea, de la burocracia sindical, a la que también, o sea, de la CGT, que desbordó ampliamente sus planes, porque ellos pensaban hacer algo más o menos ordenadito, solo los sectores de delegados, o sea, solo más o menos las direcciones, y desbordó completamente, y la presión por un paro, que si bien para el nivel de ataque que plantea estas políticas que intenta llevar adelante Milei, fue un paro al 24 de marzo, al 24 de enero uno decía, bueno, porque, o sea, les das tiempo para que siga, le das tiempo a que flote este plan de guerra contra la clase trabajadora del gobierno de Milei. Pero así todo también hay que decir que la CGT se vio presionada y terminó llamando a un paro, y es el paro más inmediato a la asunción de un presidente en la historia de la CGT. Entonces, comparado, o sea, desde esa perspectiva no fue tan atrás. Lo que se espera de este paro es que sea... Sí, te escucho. En una historia de no muchos paros de la CGT. No, la CGT, claro, o sea, la CGT, el cuestionamiento que el gobierno le hace ahora es como, bueno, no le hicieron ningún paro en estos 4 años y a nosotros nos hacen un paro en el primer mes. Y tiene razón, o sea, tiene razón en qué sentido. Es cierto que la CGT tuvo una política absolutamente cómplice y funcional al ajuste del gobierno de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa. Y son responsables, por lo tanto, de el nivel de pobreza, o sea, de trabajadores que están con convenios, que están sindicalizados y sin embargo son pobres porque perdieron durante estos últimos años, y particularmente su gobierno, el peronista, el último gobierno, los últimos 4 años, bueno, son cómplices de esa pérdida de salario real de los trabajadores, de la inflación, de todo. Pero bueno, la CGT se vio presionada y terminó decretando este paro. El desafío es que no sea solo un paro, como suele hacer, porque ya sabemos también que muchas veces para que las bases no lo sobrepasen, sacan un paro para descomprimir y después tratan de negociar. La CGT siempre está dispuesta a negociar contra los intereses de sus representados con cualquier gobierno, y también lo está con este gobierno de Javier Milei. Correcto. Lo que pasa es que Milei le cerró las puertas y le cortó el diálogo. Entonces lo que está haciendo ahora la CGT, no solo con el paro, sino presentando acciones, amparos, que justamente la justicia le aceptó el amparo y suspendió toda la reforma laboral que contiene el DNU, complicando los planes del gobierno. Pero todo esto que está haciendo la CGT tiene que ver con que como que no le quedó otra. O sea, como que no le quedó otra. Exacto, como que no le quedó otra. Igual esperaron, parece ser también que les toca un poquito también en los planes sociales, donde ellos por ahí sacan su tajada, también le recortan. Jimena Cáceres nos dice,
solo reformas, robo para el pueblo. Un saludo para Jimena Cáceres, qué bueno que nos esté viendo, sabemos que estás enfermita, tienes que cuidarte para que nos acompañes el miércoles. Sobre eso, tenemos una foto, ¿no? Sí, la foto número 3, sí se puede poner en pantalla. Y vamos a leer aquí dice, desde Chile, distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas nos hemos unido para apoyar activamente el paro, rechazar las medidas del ultraderechista Milei y oponernos a su gobierno, así como denunciar las medidas represivas que está llevando a cabo. Si los ricos chilenos y el imperialismo apoyan abiertamente al ultraderechista gobierno argentino, las y los trabajadores debemos levantar nuestras voces en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del otro lado de la cordillera. Suscriben Unidad Sindical, Sindicato de Starbucks, Trabajadores de la Educación en Lucha, Agrupación de Derechos Humanos José Calderón Miranda Paine, Colectivo Artístico Memoria Viva Cielo Azul, Isadora Mujeres en Lucha Chile, Comité para una Internacional de Trabajadores CIP, Movimiento Socialista de las y los Trabajadores, MST, WITSI, Movimiento Internacional de Trabajadores MIT-LITSI, Partido Trabajadores Revolucionarios PTR, Fuerza 18 de Octubre, Programa en Movimiento de la Radio La Voz de Paine, Frente Igualitario de Trabajadores, Partido de Igualdad, Trabún, Poder Popular, Radio Insumisa de las Barrancas de Pudahuel. Bueno, desde Chile vamos a entregar nuestra solidaridad al pueblo argentino, preparando esta actividad para el miércoles 24 frente al consulado argentino. Ustedes suscriben a las igual 19 que este programa a las 19 horas. Sí. 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 Si nosotros suscribimos, ¿Cómo preparamos esta actividad? Bueno, esta actividad es muy importante porque esto que está pasando lo tenemos que ver como una punta de lanza. Primero porque, bueno, tenemos que la solidaridad de clase, el internacionalismo, o sea, responde a tradiciones muy nobles de la izquierda, de la clase trabajadora. Lo que está pasando en Argentina perfectamente puede ser la punta de lanza, porque es un experimento reaccionario que si pasa, sienta un precedente terrible, obviamente no solo a los directamente afectados que son las y los trabajadores, el pueblo argentino trabajador, sino también para toda América Latina y para todo el mundo está mirando, y sobre todo la burguesía, que obviamente que aplaude todo el programa de Milei, más allá de, bueno, ahí se pueden poner matices porque también hay disputas hacia dentro de la burguesía, pero siento un precedente realmente nefasto. Y si acá estamos mal, porque es cierto que muchas de las reformas que Milei quiere llevar ahora acá ya las realizó la dictadura, y todavía tenemos tenemos que romper con eso, pero realmente sienta un precedente nefasto y nos va a afectar a todos. Entonces es muy importante la solidaridad, es muy importante que estemos ese día, el miércoles, y estemos no solo el miércoles, estemos pendientes de los acontecimientos políticos y siempre dispuestos con la capacidad de reacción para articular la solidaridad internacional. Así que invitarlos a todos, a todas a ese día. Vamos a reiterar la convocatoria el miércoles 24 a las 19 horas en frente a la Embajada de Argentina, que está ahí por Vicuña Maquena. Va a ser un acto político-cultural con presencia también de organizaciones sindicales. Así que, bueno, nos quedan estos días para difundir, para lograr que sea un hito de solidaridad importante, que sepa el pueblo argentino trabajador que no está solo, que estamos siguiendo, acompañando y dispuestos a prestar nuestra solidaridad para que esto no pase. Lo que pretenden los planes de Milei
si logran pasar, realmente es muy terrible. El pueblo argentino tiene una historia de lucha. Muchos gobiernos han intentado hacer lo que ahora pretende hacer en forma express Milei. Bueno, ni hablar de la dictadura, el gobierno de Menem, los distintos gobiernos peronistas que han sido cómplices de la progresiva pérdida de derechos y degradación de los derechos conquistados como la salud pública, la educación pública. Bueno, la reforma laboral está en carpeta hace mucho tiempo en Argentina, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la cuestión represiva, y sin embargo el pueblo argentino siempre ha podido dar una respuesta a la altura de la defensa de esos derechos. Nunca pudieron privatizar todo lo que querían privatizar, no pudieron reformar, por lo menos no en el calado que intentaron hacerlo, y arrasar con todos los derechos laborales. No pudieron consagrar, por ejemplo, la impunidad de los represores, como intentaron varias veces. El pueblo argentino siempre ha dado una respuesta, y entiendo y espero, confío, que en esta ocasión no va a ser la excepción. Hay una historia de organización y de lucha que entendemos ahora se va